Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a Mil. Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 por Radio 1000. Pasaron 3 minutitos de las 13 de hoy, miércoles 2 de noviembre del año 2022. Un día precioso el que vemos aquí desde el ventanal después de mucho tiempo. Bueno, en realidad no tanto, pero esta semana al menos nos tocó ver días grises, lluviosos, hasta tormentas, así que estar con este clima tan agradable hoy, obviamente hay que destacarlo. Como siempre trabajamos Priscila, Josema, no le veo a Mirna, ¿está? Saludos a Mirna también y a los compañeros de control están Cristian, Rodrigo, Lorenzo y acá lo veo a nuestro amigo Johnny. Casi otra vez te dije Sixto Johnny, no sé, no puedo abstraerme o vincular tu nombre con Sixto. No me preguntes ese detalle, Johnny. No me preguntes, pero le conozco a alguien con ese nombre. Y trabajamos también aquí en mesa Horacio Laves. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Te cambiaste de lugar? Hola, Prince, ¿cómo estás? Sí, acá tenemos una invitada de lujo, así que cómo no darle mi lugar a nuestra invitada. Un placer estar acá. Un saludo a toda la audiencia y especialmente a aquellas personas que están en su auto, yendo a almorzar o yendo a almorzar. Así es. Tenemos muchos oyentes haciendo esa actividad en este horario. Así que un saludo especial a ellos y fuerza con el tráfico. Así también. Viniste muy churro hoy. Eso más quería destacar. Ya te dije gracias, ya te dije ya en la oficina, así que hoy lo digo y lo hago públicamente. No, le invitamos a la audiencia entonces a que pueda ver nuestro canal de YouTube. Así pueden ver tu atuendo. tu atuendo. Tu churres. Pero nada, que no está auspiciado, por cierto. No está auspiciado. Pero está abierto a que sea auspiciado. Ahora acá en realidad nosotros las chicas esperamos también que de repente nos puedan auspiciar. Sí, pues, estaría buenísimo. Sí, ¿te parece eso, Josema? Abiertamente estoy pidiendo, porque ya estamos pues con soporte audiovisual, así que también amerita eso. ¿Cómo estamos, Valeria Lescano? ¿Qué tal? Capo, Josema, como siempre. Hola, Prince, ¿qué tal? Acá súper feliz porque nuestra invitada es alguien que admiro muchísimo, entonces súper feliz de tenerla acá. Después de mucho, después de una recuperación bastante larga, la tenemos aquí, enseguida la saludamos, y está espléndida, así que eso hay que destacarlo, ¿no? Así mismo, acá estamos. ¿Qué tal el clima? ¿Te parece agradable este clima? Súper bien, ahora con 21 grados. ¿O sos más del clima sombrío, frío? Me encantan los dos. Me encantan los dos, ¿No tenés una preferencia? Pero prefiero el frío de repente. Pero ya me parecía, pero no tiene nada que ver con tu personalidad, ¿o sí? Sí, para mí que sí. Bueno. No andemos tampoco en eso. Y ya la estaban saludando no dijeron el nombre, pero la gente que está viendo a través del canal de YouTube ya la vio a ella, así que ya le doy la bienvenida a nuestra compañera, forma parte también de la consultora de MF Economía e Inversiones. Como todos los que estamos aquí, nunca había tenido tanta gente en la mesa de la consultora. Siempre éramos Alfredo Pereira, digo, ¿verdad? Si la gente ya lo olvidó, es Alfredo Pereira. Nosotros siempre lo tenemos presente y otros compañeros que solían venir, pero tanta gente en la mesa de la consultora, no, así que le doy la bienvenida a Adriana Guillén. ¿Cómo estamos, Adri? Muy bien, Prince, muchas gracias. Acá muy feliz de volver otra vez de nuevo a la radio. ¿Después de cuánto? Casi 2 meses. Pasaron 2 meses. Luego de mi accidente me
fracturé la pierna para los oyentes. No sé si es un dato muy interesante, pero bueno, Lo compartiste. mencioné. Sí. Y nada, Pero estoy estás muy bien, feliz. ya estás en recuperación, de hecho, Ya por estoy eso ya recuperada, ya viniste. estoy caminando. No, te echaron de tu casa después de 2 meses, ¿verdad? casi te me echaron. No, no vamos a decir quién, si fue la No, mamá o el no, papá. No. No. Es una bromita, es una bromita. Y saludos a tu papá también, que siempre nos Saludos escuchan a por mi su- mamá y a mi papá que seguro me están escuchando. Por supuesto, saludos a ellos también. Y tenemos mucha información hoy que compartir, Horacio, a nivel internacional. Así es, Prince, queremos arrancar como siempre ya con nuestro bloque de noticias, informarle un poco a la audiencia qué es lo que se está viviendo a nivel internacional, a nivel regional también como no nacional, y empezar discutiendo un poco de algo de la cadena de suministros. Eso de hecho fue un punto focal en pandemia, a modo de hacer de una introducción nomás, Horacio, la crisis de los contenedores, pero hoy por hoy no estamos hablando de crisis de contenedores, sino estamos hablando de una complicación en el escenario dentro de esa cadena. Claro, estamos hablando de un posible reducimiento del comercio de contenedores. Maersk, que es la compañía naviera más grande del mundo, que si no me equivoco tiene un 17% de participación en el mercado. Bueno, ellos están recortando la proyección de la demanda entre un 2 a 4%. Se estima que el mercado de contenedores navieros disminuya. Y ¿Eso va a ser para este año o para el 2023? Para este año, Prince. Para este año, en vista de que en el año 2023 estamos viendo una recesión mundial que se viene avecinando, ¿verdad? Recesión económica, hablamos cuando exactamente ocurre Cuando hay una caída significativa de la actividad económica. que es lo que se espera para el año 2023 a nivel mundial. A nivel mundial. No es el caso de Paraguay, pero a nivel mundial, según lo que informa el Fondo Monetario Internacional, sí, las economías van a estar sufriendo un nivel de recesión importante. A mí me gustaría, si es que los compañeros nos pueden Apoyar ayudar con la primera lámina si es que lo tienen cargado, y si me das el ok, Josema, porque yo no estoy teniendo soporte acá en la parte de la tablet, pero creo que los compañeros Valeria y Horacio sí. Cuando tengan el soporte podemos ir contándole a la audiencia qué es lo que proyecta el Fondo Monetario Internacional a nivel de crecimiento, proyección económica. Sí, mundialmente para el 2022 ahora la proyección está en 3.2, para el 2023 está en 2.7. Esta es una baja importante con relación al 2021 porque obviamente estábamos saliendo de la pandemia, hubo un salto importante, entonces llegó al 6% y ahora estamos en el 3.2. Y Estados Unidos también tendría una baja importante de su crecimiento, que llegaría este año al 1.6 y para el año que viene al 1. Para América Latina, que está más o menos estamos nosotros obviamente, se espera que para este año lleguemos al 3.5 y para el año que viene al 1.7. Podemos hablar ahora de lo que estaba mencionando Horacio, que es el tema de los fletes. Quería mostrar Que básicamente... es el que vemos ahora exactamente, el del flete de contenedor. Ahora puedo conectar justamente Sí. al canal de YouTube. Las tarifas del flete podemos ver que llegaron a su punto máximo de $10,300 el contenedor de 40 pies, que es bastante alto. Esta era una de las razones también que tenemos que mencionar, que también afectaban a la inflación que tuvimos nosotros, porque, por ejemplo, en China también tuvieron que cerrar muchos puertos porque principalmente el de Shanghái, tenía entendido que es el principal puerto de salida, vamos a decirle, de así esa... mismo, con su política de COVID-0, entonces muchas personas que trabajaban no podían hacerlo porque estaban buscando justamente disminuir el contagio. Entonces todo esto hacía que los precios de los contenedores estén más caros cada vez más. Por eso todo lo que se importaba de ahí, de China y de otros países también, el precio era cada vez más alto. Podemos ver que en el 2019 más o menos el precio estaba en 1.486 y ahora ese precio se está empezando a regularizar, está llegando a 3.300, lo cual es bastante alentador. Sin embargo, obviamente esto también se da por una disminución de la demanda, que es obviamente lo que estaba mencionando Horacio.
que obviamente a las expectativas que hay de una recesión para el 2023, esto también afecta a lo que se podría estar comprando para el año que viene. Igual estos datos son y siguen siendo alarmantes, Valeria, Horacio y también Adriana, porque no estamos llegando a los precios de la prepandemia. Cuando hablamos y estamos viendo de hecho una reducción, pero estos números siguen siendo considerablemente altos, y nosotros le teníamos hace como 2 semanas a Esteban Dos Santos, presidente de CAFIM y aquí en Paraguay, evidentemente, y él hablaba de los sobrecostos que generan para la industria o para el sector fluvial en Paraguay, porque evidentemente también se traslada de las empresas a los consumidores, y porque no se puede absorber en un 100%. Algunas veces sí, pero en otras ocasiones se tiene que hacer ese traslado, así que genera, vamos a decir, un efecto importante en toda la cadena también. Horacio. Así mismo, ¿no? Y como decía Valeria, veíamos que el precio de los fletes hace el año 2019 rondaban por los $1.000. En la pandemia subió eso a $10.000. Recuerdo. Subió a $10.000, y es ahí, con las fronteras cerradas, con este alto precio de los contenedores, de los fletes, que realmente se da esa crisis de la cadena de suministro. Hoy, como bien decías, Prince, no estamos viviendo una crisis. Vemos que los precios están bajando pronunciadamente semana tras semana. En la consultora monitoreamos los precios de los contenedores, así como en muchos otros índices y métodos de transporte. Pero vemos realmente cómo va cayendo eso ahora. No hablamos ahora de una crisis en la cadena de suministro, pero sí una reducción del comercio, del mercado, del transporte marítimo. Tenemos más información internacional, Horacio, y esta vez nos trasladamos a Estados Unidos. A Estados Unidos, Prince. ¿Qué pasa ahí? Porque la vez pasada, si mal no recuerdo, el lunes teníamos anuncios sobre la intervención de la Reserva Federal como posible ya proyección, y ahora tenemos una vinculada al sector agrícola. Una vinculada al sector agrícola, sí. Ahí, para nada más también mantener a la audiencia presente con los últimos datos, hoy sale la actualización de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Todavía no le traemos ese dato porque ese dato se va a dar a conocer a la tarde, pero sí queremos ya pasar un poco más, como bien decías, Prince, al lado agrícola. Tenemos que está cayendo el volumen de venta de la soja del maíz. Recordemos que Estados Unidos es el principal exportador mundial del maíz y es el segundo mayor exportador mundial de la soja. Está cayendo en las exportaciones. Esto se da debido a unos altos costos en la cadena de suministro americana. Los costos de transporte ahí están muy altos. Se da también por una baja del río Mississippi, que es un río que cruza de norte a sur el territorio norteamericano. Y su principal vía, evidentemente, de transporte. Totalmente. Sí. Entonces, tenemos una disminución que bueno, vamos a ver cómo eso va a afectar a la oferta mundial de estos granos, de los cereales, y bueno, también al precio que el consumidor final está dispuesto a pagar. ¿Hay algo vinculado también al conflicto Rusia-Ucrania con el Mar Negro, que también podría ser como una suerte de sobrepresión, Valeria, Horacio? Sí, no olvidemos que bueno, el sábado nos despertamos con la noticia de que Rusia se había echado para atrás del acuerdo del Mar Negro, el cual permitía a Ucrania sacar buques exportando los cereales. Recordemos, Ucrania es un gran exportador de maíz, un gran exportador de soja, con una gran participación en el mercado. De trigo. De trigo, sí, disculpen. Y entonces vemos ahora, cuando Ucrania no podía exportar, vemos realmente cómo empezamos a entrar a una crisis alimentaria. Con el acuerdo, Ucrania pudo volver a exportar. Rusia el sábado se echó para atrás, como ya hablamos bien el lunes, bajo la justificación de que Ucrania había atacado unos buques de guerra en aguas donde el trato estaba vigente. Y bueno, ahora 4 días después de que Rusia se haya retirado del trato del Mar Negro, Rusia vuelve. Rusia vuelve gracias a la intermediación de Turquía y de las Naciones Unidas, que bueno, eran un poco los intermediarios que estaban ahí tratando un poco de meter un poco de diplomacia a la cuestión bélica, ¿verdad? Acá nuestra compañera y
Tengo que destacar que yo la admiro de sobremanera. Ingrid Herrera nos pasa una información que dice que China habilitó a Brasil para que le exporte maíz. Y eso, si mal no recuerdo, vos ya estabas hablando de esa posibilidad, Horacio, o fue la semana pasada, pero era como una noticia que estaba pendiente en ese sentido por justamente las nuevas elecciones, el nuevo presidente. Entonces tenemos ahí una información muy importante de que finalmente China le da vía libre a Brasil para la exportación de este importante producto, que imagino que también va a reconfigurar el mercado regional. Totalmente, y muchas gracias, le agradecemos a la compañera Ingrid, porque son datos que si no me equivoco estuvieron saliendo ahora, porque investigando esta mañana todavía se veía a China como un jugador incierto en todo lo que iba a ser el mercado del maíz y del trigo, que también justamente influenciaba a lo que recién estábamos hablando de Estados Unidos, que disminuyen las ventas. Todavía no sabemos qué papel iba a jugar China. Ahora que China abre estas puertas a Brasil, bueno, realmente las ventas de Estados Unidos vienen bajando y irán bajando más si es que esto es así. Vamos a ir monitoreando esta información, evidentemente, Totalmente. porque del impacto que puede tener, ya que estamos hipervinculados con los países vecinos, así que en materia, vamos a decirle, de este tipo de productos de Sí, comercialización. vivimos en un mundo cada vez más globalizado, más interconectado, entonces veremos a dónde nos lleva esto. Pasamos de Europa, de la zona ahí conflictiva, a Estados Unidos, y tenemos información a nivel regional también, o más que regional, nacional, Horacio. Tenemos información muy interesante a nivel nacional, Prince. Ahora lo que está en la boca de todo el mundo es qué caro está el dólar. Qué caro está el dólar. Pero esto no es un fenómeno de esta semana, lo venimos registrando ya desde hace semanas. Lo venimos registrando hace semanas y realmente se da, Prince, porque bueno, ya vamos a entrar más en la explicación, pero nuestro tipo de cambio tuvo un alto impacto por lo que fue la economía este año, un poco impactada por la sequía, que ya vamos a ir entrando más en eso. Y el Banco Central este segundo semestre estuvo un poco ausente, podemos decir, en este segundo semestre del año 2022. ¿Ausente en qué sentido, Horacio? En el sentido de que el Banco Central tiene la capacidad de intervenir en el mercado cambiario. Para tratar de cortar ciertos picos, claro, para que no llegue a picos muy altos. Pese a Valeria, a que la función del Banco Central no es específicamente hacer intervenciones como para controlar el tipo de cambio, sino uno de sus mandatos, o dos de sus principales mandatos, es la estabilidad del precio y también la estabilidad financiera, más que el control en el tipo de cambio. Sí, así es. Pero hace estas intervenciones para tratar de suavizar de alguna manera. Claro, hay que recordar que la inflación está... Nosotros somos un país meramente importador, ¿verdad? Entonces, todos los dólares que... El dólar de por sí es también un influyente en lo que serían los precios finales de todo lo que se compra acá adentro. Porque al final eso también te afecta en la inflación, por eso también le miran de cerca lo que sería el tipo de cambio. ¿Y qué está pasando, Horacio, en ese sentido? El Banco Central, desde el 20 de octubre, y por el que empezó a intervenir, ha inyectado 53 millones de dólares a través del sistema financiero en el mercado cambiario para justamente tratar de suavizar esos picos que está en la boca de todos, más en el bolsillo de todos. ¿Está por encima de 7.300 o no llegó a 7.300 el tipo de cambio? ¿Está cercano a eso? Hoy el tipo de cambio está a 7.000. Ahí vamos a tener la precisa. 7.260. No llegó a 7.300. No llegó a 7.300. Estaba a 7.170 la compra y 7.260 la venta. El dólar hoy. ¿Las intervenciones que está haciendo el Banco Central están dentro del promedio, Valeria, o realmente están siendo más agresivos? Ahora mismo, la verdad que están siendo bastante... agresivos. No necesariamente, ¿verdad? Porque el primer semestre del año ellos sí intervinieron bastante por el hecho de que hubo una baja en lo que sería la producción de soja, es decir, las exportaciones iban a disminuir, iba a haber menor ingreso de divisas. De hecho, sí se registró, ¿verdad? Asimismo, gracias a Dios le fue bien al maíz, entonces el precio también estaba apoyando a eso, entonces las divisas atenuó un poco, pero sin embargo ahora en el segundo semestre, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que ellos por completo el 7 de junio dejaron de intervenir por completo.
hasta el 20 que mencionó Horacio recién. 20 de octubre. 20 de octubre. Y normalmente, si es que no recuerdo mal, el mes pasado, en septiembre, ya hubo una suba bastante significativa del tipo de cambio, es decir, pasamos de 6.990 más o menos a casi 7.050, a de la nada pasar a 7.150, 7.180, etcétera, etcétera. Entonces, a nosotros como consultores nos impresionaba que no estén interviniendo justamente para poder apaciguar las expectativas del mercado. Es decir, obviamente si nosotros estamos teniendo expectativas en largo plazo de que esto siga aumentando, el Banco Central debería entrar y poder intervenir para poder ayudar al mercado a estar tranquilo, ¿verdad? Pero bueno, ahora empezaron de nuevo y el máximo que llegaron estos días fue del 20 al 28 de octubre, según las estadísticas del Banco Central, llegó a 53 millones. El máximo fue de 10 millones de dólares en diarios. Y habría que ver qué va pasando con esto, ¿verdad? Antes de marcarse en una pausa el Banco Central del Paraguay, en promedio, ¿cuánto intervenía, Valeria? Hablando, vamos a decirle, de este año nomás. El máximo que hicieron este año fue de 29,5 millones de dólares en día, ¿verdad? Claro. Esto, para que la gente entienda, usa de las reservas internacionales, de tal manera vamos a tratar de meter esto en el mercado. Sí, para que haya una mayor oferta y que el precio sea menor, ¿verdad? Obviamente que hay que considerar... Oferta en el sentido de más dólares. Más dólares, exacto. Hay que considerar que estamos en una época de alta demanda de dólares por el simple hecho de que estamos fin de año. Todo el mundo quiere, o sea, las importadoras en especial tienen que comprar para poder estoquearse, para poder vender en Navidad, en enero, que son épocas bastante movidas en lo que se refiere a ventas como tal. Es un escenario medio complicado para el Banco Central que se presenta este año, porque tiene por un lado tratar de reencauzar la inflación y por otro lado tratar de contener de alguna manera el tipo de cambio. Así que está en esa desidia y tiene un instrumento muy interesante e importante que es la política monetaria, y que es lo que lo viene de alguna manera manteniendo. La última que hicieron como revisión, o mejor dicho, como anuncio, fue la de mantener en 8.50 la tasa de política monetaria, y eso que ya habíamos hablado el lunes también, Valeria, y que le decimos a la gente que puede escuchar a través del podcast en Spotify, Economía 1000. Le dejamos ahí en suspenso. Genial. Para que se pueda remontar al primer programa de esta semana, así que le invitamos a la gente que pueda profundizar, obviamente, este tema. Tenemos más información del ámbito nacional, Horacio. Sí, Prince, así es. No nos hacemos diferente a los anuncios y a las últimas noticias. Es por eso que también queremos compartir con la audiencia el informe de inflación justamente que hoy el Banco Central de Paraguay dio a conocer. Yo le decía a Vale, pero hoy estamos el 2. Usualmente lo van a conocer el 1. Los primeros días, sí. Sí, esta vez nos hicieron esperar, pero es un reporte, sí, es un reporte sumamente interesante. ¿Y qué datos de interesante podemos destacar? ¿Hubo una desaceleración? ¿Hubo un aumento? Hubo una desaceleración y bastante buena, ¿verdad? O sea, la inflación del mes de octubre fue de 0,4%. Llegamos a un interanual de 8,1%. Los principales componentes que ayudaron a que este dato se dé fueron que justamente por el lado del aumento se dio por productos importados, que es lo que acabo de explicarte básicamente, que es el tema del tipo de cambio. Obviamente las importaciones están ancladas al dólar, entonces si el dólar el guaraní está depreciado contra el dólar, obviamente los precios de estos productos van a ser mayores, ¿verdad? Por ejemplo, electrodomésticos, vehículos, equipos audiovisuales y entre otros, ¿verdad? El componente de alimentos también está vinculado a esta inflación. También, pero en menor medida. Sin embargo, el dato que me llamó mucho la atención también es el tema del petróleo. El petróleo sí ayudó a atenuar el efecto final de este dato que salió hoy, en donde básicamente el tipo de cambio o sea, el precio internacional del petróleo está mucho más bajo. Es por eso que nosotros podemos ver ahora que el precio en
en todos los combustibles están menores. Y pese a algunos reajustes que ya anunciaron también los emblemas en esta semana. Mismo. Pero hay que entender que este dato del Banco Central del Paraguay es del mes de octubre. De octubre. Claro, y es el fenómeno que estás explicando y que se dio ahora a nivel internacional. Y de a poco vamos convergiendo a lo que sería el 8,6% que está estimando el Banco Central para para el fin de año, ¿verdad? Que es el 2000 de este año, 2022. Hubo una revisión en ese sentido que lo compartimos también con la audiencia, Horacio, de 8.8, si mal no recuerdo, a 8.6. Sí. Por estos componentes que ya estás mencionando y que evidentemente el Banco Central del Paraguay está viendo como posibilidad de que atenúe, como dice Valeria, esta proyección. Tenemos 2 meses más para ver cómo se comporta los precios y vemos en qué termina, ¿verdad? Y la consultora MF Economía e Inversiones proyecta de inflación, si podemos recordar, 8,4. Ahí cercano, obviamente. Ahí estamos, sí. Otro dato que podemos compartir en materia de inflación o del reporte que da a conocer el Banco Central, Horacio. Nada más recordar a la audiencia que la inflación para el mes de octubre, la inflación mensual fue del 0,4%. La acumulada para todo el año 2022 fue un 7,5%. Y si consideramos en términos interanuales, la inflación llega a un 8,1%. Esto no quiere decir que los precios, para usted, señor, señora, cuando se va a comprar algo del súper, no quiere decir que va a bajar en 10.000 guaraníes el precio, sino quiere decir que el ritmo de crecimiento de los precios se está desacelerando, gracias un poco a las medidas de intervención del Banco Central, haciendo uso de su tasa de interés. Así mismo. Y también de la recomposición o reconfiguración que se está dando a nivel internacional, ¿verdad? Como el componente que estaba mencionando Valeria sobre el precio internacional del petróleo, que de alguna manera le inyecta cierta desaceleración en ese sentido. ¿Está bien? Corregime, no, Vale, porque yo soy como oyente y estudiante en este sentido. Josema, Adri, te tenemos en el siguiente bloque con un tema sumamente interesante. ¿Podemos adelantarle a la audiencia sobre qué vamos a hablar? Claro, vamos a hablar de las estadísticas vitales. Vamos a explicar un poco en qué consisten, para qué sirven y cómo nos podría ayudar en un futuro a reducir tiempo y costo. Interesantísimo. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Así mismo. Josema, hacemos una breve pausa y a la vuelta regresamos con más de Economía 1000. Radio 1000. Economía a 1000 es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.